Seguimos en Ágora, @Gandrade80, mi Twitter. Converso con Javier de la Era a propósito de la moralidad o inmoralidad de la participación de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Mencionabas tú en el segmento anterior, Javier, el bombardeo de Friburgo durante las fases iniciales de la Segunda Guerra Mundial. Atacaron deliberadamente civiles y, bueno, la doctrina de la guerra justa postula que debe haber una distinción entre combatientes y no combatientes. La doctrina de la guerra justa dice que sí se pueden producir bajas civiles, pero siempre y cuando sea daño colateral. Es decir, que no hay un ataque directo bajo la doctrina atomista del doble efecto, ¿no? ¿Cómo no? Si yo calculo que al lanzar una bomba a los combatientes eso va a generar bajas civiles, pero esas bajas civiles son menores. Claro, y no son la intención primaria. No son la intención primaria, pues eso sí es lícito. Ahora, eso no fue en el caso de Friburgo. Hay un teórico que yo consideraría que es el teórico contemporáneo más importante de la doctrina de la guerra justa, que él está de acuerdo con esa postura atomista, pero él dice que pueden darse casos de emergencias supremas. Este teórico es Michael Walzer. Y Michael Walzer precisamente ha tomado como emblemático el caso del bombardeo a Friburgo, diciendo que es que la amenaza nazi fue de tal magnitud que si realmente se le permitía prosperar y en las fases iniciales de la guerra no estaba claro que realmente los aliados podrían ganar porque Estados Unidos aún no había intervenido. Alemania estaba en la ofensiva, estaba cosechando muchas victorias. Inglaterra y Francia estaban casi acorraladas. Pues una medida desesperada, sí habría sido lícito atacar directamente a los civiles, precisamente en busca del fin mayor. Y que si bien, y claro, aquí si bien él no es utilitarista en general, él dice que bueno, hay ciertas situaciones que la amenaza es tan descomunal y coloca tanto en riesgo la dignidad humana que quizás tengamos que acudir a medidas como esta. Y incluso el militar británico que encabezó esto era de apellido Harris. Y después de la guerra, a Harris no se le rindieron honores ni nada por el estilo. Y dice, bueno, pero precisamente eso es lo que debió haber hecho Inglaterra. Debió haber bombardeado en las fases iniciales esta ciudad precisamente para desmoralizar al pueblo alemán y que se levantase contra Hitler, que no se cumplió el objetivo, pero bueno, eso era lo que inicialmente se perseguía, pero no glorificar ni rendir honores militares a quienes emprendieron esas acciones, y que desde esa perspectiva, pues entonces la acción de los aliados sí habría tenido justificación moral, precisamente porque era una medida desesperada para contener una amenaza tan brutal como fue la de los nazis. Walzer es muy enfático en una cosa, dice, esto no se puede aplicar a la ligera, solo se puede aplicar en casos verdaderamente críticos, y él dice, en la historia humana solo la amenaza nazi constituye este tipo de situaciones, es decir, porque la historiografía no ha documentado otra amenaza como los nazis. Bueno, mira, yo no estaría de acuerdo con Walzer en este punto. Yo creo que Walzer hace una concesión a la ética de consecuencias. Pero solo en casos extremos como este. Igual es una concesión. Puede matizarlo como él quiera, puede decir que es una emergencia suprema, puede ponerle otro nombre superlativo de su preferencia, pero eso no implica, oye, que esté moralmente bien, al menos desde el punto de vista clásico. Desde el punto de vista clásico, el fin nunca justifica los medios, tampoco en la guerra. Por muy grande que sea la amenaza, hacerle daño a una persona inocente para obtener un fin bueno, queriendo directamente hacerle daño a la persona inocente, nunca es moralmente justificable, por muy bueno que sea el fin. Y en ese punto yo no le daría la razón a Walzer. Bueno, es un asunto debatido. Claro, obviamente Walzer aquí sí está en contra del bombardeo de Dresden, porque precisamente ahí no se perseguía ningún fin justificable. Y quisiera tocar el caso de Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo no? Que es quizás el más emblemático del cuestionamiento moral de los aliados. Un utilitarista dirá que se salvaron vidas. Es decir, si los norteamericanos invadían Japón, que en primer lugar era necesaria la rendición incondicional de Japón, porque era la única garantía de que no lanzasen un nuevo programa de agresión en los países de Asia. Y que la única forma de conseguir la rendición incondicional había dos caminos. O bien invadir, o bien lanzar algún ataque contra población civiles que los obligara a rendirse. El número de bajas civiles, de bajas de cualquier tipo, civiles o militares, proyectadas para la invasión de Hiroshima, ciertamente excedió
el número de muertos en los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Es decir, se cerraron bastantes vidas con el bombardeo de estas dos ciudades. Y un utilitarista pues diría que en ese sentido, y de hecho hay utilitaristas que así lo justifican, que dicen que Hiroshima y Nagasaki no son objetables precisamente por el gran número de vidas que salvó. Y Harry Truman, que fue el artífice de esta política, pues razonó a la forma utilitaria así. ¿Tú cómo ves? Bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento utilitarista. Yo creo que pudo haberse utilizado, ciertamente se pudieron haber utilizado armas atómicas, pero de una manera pues moralmente más aceptable. Mira, con el mismo principio que yo condeno moralmente el bombardeo de Dresden o el bombardeo de Friburgo, pues obviamente tengo que condenar el bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki, que eran ciudades que no tenían ningún objetivo militar. De hecho, se escogieron originalmente porque eran las ciudades que habían sido menos bombardeadas durante la guerra. Pero yo no colocaría en un mismo nivel el bombardeo de Dresden con el bombardeo de Hiroshima. O sea, porque en Dresden ya los alemanes estaban vencidos y no perseguían ningún objetivo. El bombardeo de Hiroshima, los japoneses aún no se habían rendido. Bueno, mira, yo creo que es inmaterial si estaban vencidos o si estaban triunfantes. Es un ataque a una población civil no combatiente, presumiblemente inocente. Entonces, bueno, pero un utilitarista dirá que el número de víctimas sí hace la diferencia. O sea, si queremos maximizar el placer y reducir el sufrimiento, pues a pesar de que a simple vista no se ve, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki sí redujo el sufrimiento, porque condujo a un número menor de muertes de lo que se proyectaba con la invasión a Japón. Por supuesto, pero aquí entramos en la vieja discusión sobre si la moral utilitarista o la moral naturalista aristotélica tradicional son las versiones correctas de la moralidad. Yo pienso que la moral utilitarista está profundamente errada. Yo creo que es intrínsecamente malo moralmente atacar a una persona inocente. Yo creo que eso, y teniendo la intención de atacar a una persona inocente, por muy bueno que sea el fin que yo estoy persiguiendo, que puede ser un fin totalmente noble, puede ser un fin totalmente aceptable, yo creo que el medio, si es intrínsecamente malo, no puede ser utilizado. Y bajo ese criterio, yo te diría, oye, el bombardeo de Nagasaki y de Hiroshima fue profundamente inmoral. Aunque se haya evitado las bajas estimadas en una invasión a Japón, que se estimaban en 2-3 millones de bajas, que es un número considerable. Bueno, yo no estoy tan dispuesto a rechazar el utilitarismo. Es decir, yo creo que sí podríamos considerar utilizar un medio intrínsecamente malo si va a servir un bien de mayor alcance. Pero yo creo que dejando de lado la filosofía, la ética, y más bien entrando en el detalle histórico, mucho revisionismo histórico ha conducido a la conclusión de que no era necesario emplear estos bombardeos tan atroces para alcanzar los objetivos que se habían planteado. En primer lugar, porque Japón no es del todo seguro que no estaba dispuesto a rendirse. Más bien hay mucha documentación histórica que ha dicho recientemente que Japón sí estaba dispuesto a rendirse. Y además de eso, hay mucha gente que ha postulado, bueno, que se pudieron haber utilizado otras alternativas. Se pudieron haber utilizado, por ejemplo, armamento nuclear en algún desierto de Arizona con invitados japoneses para hacerles ver el gran poder que tenían estas armas disuasivo, sin necesidad de haber lanzado directamente a civiles. Yo incluso consideraría moralmente permisible utilizar el armamento atómico en el territorio japonés, pero con objetivos militares. De tal manera que las pérdidas, obviamente hubiera habido pérdidas de vidas inocentes, pero hubiera sido un daño colateral. No hubiera sido algo directamente buscado, como sí parece que fue el caso con los bombardeos de Nagasaki y de Hiroshima. Bueno, lo que pasa es que en la estrategia militar muchos han postulado que prácticamente eso de ataque nuclear a objetivos estrictamente militares no existe, porque es tal el poder del armamento nuclear que eventualmente eso va a generar un altísimo número de bajas civiles. Es decir, aun si yo me concentro exclusivamente en fábricas que produzcan tanques y cosas por el estilo, el mero hecho del uso del armamento nuclear, eso eventualmente se va a expandir a poblaciones civiles, porque precisamente de eso trata el armamento nuclear. Pero o sea, es demasiado poderoso. Uno no lo podría usar con precisión quirúrgica el argumento nuclear. Eso casi no existe esa posibilidad con las armas nucleares. Claro, pero en ese caso las pérdidas civiles serían un daño colateral. Ciertamente habría muy probablemente mucho daño colateral, es cierto. Para atacar una fábrica de tanques o atacar una fábrica, evidentemente un arma nuclear destruiría mucho más que la fábrica. Más en el caso de Japón, donde las fábricas de armamento usualmente estaban en medio de ciudades. Entonces, pero aún así, desde el punto de vista, creo yo, tradicional, se podría justificar. Se podría justificar incluso con el mismo argumento que se utilizó para justificar
el Bueno, pero yo bombardeo de creo que si Nagasaki. te vas a adherir al argumento tradicional de la doctrina de la guerra justa, yo no creo que lo podrías hacer porque los daños colaterales excederían el objetivo primordial. Y claro, la proporción es un requisito que exige el jus in bello. Por supuesto. Entonces, eso implicaría elegir muy bien qué objetivos militares claro, se van a pero yo atacar. creo que lo más previsible era que las bajas civiles fueran mucho mayor que el objetivo que tradicionalmente, originalmente se habían propuesto. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos evaluando la intervención desde un punto de vista moral, la intervención de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello me acompaña Javier de la Era. @Giandrade80 mi Twitter. Escuchemos de Carlos Baute y Marta Sánchez un tema que se llama Colgando en tus manos y ya regresamos. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierte en tus besos. tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. no perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo. Y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes Que estoy colgando en tus manos. te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela, Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado. cuidado. Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. Mucho cuidado. No importa que diga el destino, quédate conmigo. Ten mucho cuidado. Lo quiero todo de ti, tu labio, tu cariño no prohibido. Ay. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos.